La ilustre Municipalidad de Copiapó y Holber Televisión presentan Copiapó TV Educa. Hola, mi nombre es Natalie Fuensalida, soy profesora de la Escuela Vicente Sepúlveda Rojo. Y hoy, en nuestra clase de Ciencias Naturales para cuarto básico, veremos los estados de la materia. Para ello vamos a recordar lo que vimos la clase anterior. En la clase anterior estuvimos viendo qué es materia. Recordemos que materia es todo lo que tiene masa y ocupa un lugar en el espacio. La materia está compuesta de masa y volumen. La masa, recordemos que esta se mide por kilogramos y el volumen por metros cúbicos. Entonces, ya que recordamos eso, también vamos a saber que la materia también nosotros la exponemos a temperatura. La temperatura se mide con un instrumento llamado termómetro y este mide en grados Celsius. Es algo parecido a este. A ustedes también cuando se enferman, ¿cierto? Y los llevan al consultorio, al SAPU o en sus propias casas, su mamá le colocan un termómetro debajo del bracito. Eso les mide la temperatura. Pero en este caso, este termómetro es especial para exponerlo a altas temperaturas. Los estados de la materia no tienen una forma definida, ya que existen tres tipos de estados. Estos son los líquidos, los sólidos y los gaseosos. E incluso existiendo un cuarto estado de la materia, el cual es el plasma o el plasmático. Para ello, la materia debe estar expuesta a altas temperaturas, como lo decíamos recién. También puede exponerse a bajas temperaturas. Esto va a definir el estado de la molécula, la cual contrae la materia o la expande. Las moléculas son las que definen el estado de la materia, como se los decía anteriormente. Aquí tenemos una imagen donde se ve las moléculas. Acá las moléculas están contraídas, están sujetas, lo que me hace un estado sólido. Algunos objetos sólidos tienen la forma definida que mantienen su estado aun cuando se cambie de recipiente. Por ejemplo, yo les puse acá una imagen de hielo. El hielo, cuando ustedes lo tienen en sus casas, en sus refrigeradores, y ustedes quieren enfriar un jugo, ustedes sacan hielo y muchas veces este está pegado, está contraído. Entonces tiene su forma sólida. Para ello, ustedes queriendo sacar el trozo de hielo, tratando de meterlo en un vaso, no cabe. ¿Por qué? Porque ya tiene su estado definido, su estado sólido. Aquí los líquidos y los gases tienen una forma definida, ya que toman la forma del recipiente, del cual los contiene. Por ejemplo, el vaso. En el vaso nosotros siempre estamos agregando líquidos, ¿cierto? Y va a depender del vaso, un recipiente, un bol, una olla, va a ser el estado o la forma que va a tomar el líquido. Lo mismo va a pasar en el estado gaseoso. Cuando sus mamás están preparando fideos generalmente, ese tira mucho vapor, que es el estado gaseoso, ¿cierto? Que es el cambio de temperatura que realiza el estado líquido cuando se expone a altas temperaturas. Aquí el vapor comienza a tomar la forma de la olla. Para ello vamos a ver un pequeño video para que podamos observar. Todos sabéis que la materia es aquello de lo que están hechas las cosas y que posee dos propiedades fundamentales. Tiene masa, que es la cantidad de materia que tiene, y volumen, que es el espacio que ocupa. Bien,
Pues hoy vamos a conocer los estados en los que puede estar la materia. La materia puede presentarse en 3 estados: en estado sólido, líquido y gaseoso, cada uno de ellos con sus propias características. Vamos a conocerlas. El estado sólido se caracteriza por tener un volumen invariable y una forma fija, aunque en algunos casos esa forma la podemos cambiar, como ocurre con la plastilina o la arcilla. En esos casos decimos que son sólidos moldeables. El estado líquido se caracteriza porque tiene un volumen invariable, pero pueden cambiar de forma. Los líquidos adaptan su forma a la forma del recipiente que los contiene, como este vaso o esta jarra. El estado gaseoso se caracteriza por tener un volumen y una forma variable. Al igual que los líquidos, se adaptan a la forma del recipiente que los contiene, pero siempre ocupan todo su volumen, todo el espacio de ese recipiente. Ya hemos conocido los 3 estados en los que puede estar la materia, pero ¿sabéis cómo podemos cambiar la materia de un estado a otro? Los cambios de estado se producen calentando o enfriando la materia, y hay distintos tipos: fusión, solidificación, vaporización y condensación. La fusión es el paso de la materia en estado sólido a líquido y se produce al aumentar su temperatura. Cuando calentamos un hielo o lo dejamos a temperatura ambiente, se derrite y pasa de sólido a líquido. La solidificación es el caso contrario a la fusión. La materia pasa de estado líquido a estado sólido. Se da, por ejemplo, cuando metemos agua en un congelador y esta se convierte en hielo, pasa de líquido a sólido. La vaporización o evaporación se da cuando se pasa de estado líquido a gaseoso y se produce cuando se calientan los líquidos. Por ejemplo, cuando hervimos el agua, esta se convierte en vapor, pasa de líquido a gas. La condensación es el paso de gas a líquido y se da cuando se enfría la materia en estado gaseoso. ¿Os habéis fijado alguna vez que cuando se empañan cristales o espejos aparecen gotas de agua? Eso se produce cuando el vapor de agua entra en contacto con una superficie fría. En ese momento, el vapor se enfría y se convierte en líquido. ¡Fácil, eh! Bueno, ya hemos conocido los estados en los que puede estar la materia. ¡Adiós, amigos! Ahora que vimos el video, vamos a sumergirnos o definir cada estado de la materia. Primero, el sólido. Aquí las partículas, como lo ven en la imagen, las partículas del estado sólido son unidas, tienen mayor fuerza de atracción, por lo que se mantienen en un lugar fijo, como lo decíamos y observábamos recién en el hielo, ¿cierto? Acá están unas al lado de otras, no se pueden separar. ¿Cuáles son las características del estado sólido? Estas tienen una forma y volumen constante, son rígidos, como aparece acá en esta imagen. No se comprimen o no se reduce su tamaño. Estas se dilatan al aumentar la temperatura o disminuyen al enfriarse. En los líquidos, las partículas están unidas por la fuerza de atracción, aquí como lo muestra este vaso. Aquí las partículas son más débiles que los sólidos, de modo que las partículas se mueven y chocan entre sí, vibrándose y deslizándose una sobre otra. Por eso son líquidos, porque están juntas, pero no tan unidas como en lo que es sólido. Aquí las características del líquido es que no tienen una forma definida, pero sí tienen volumen. Adoptan, como lo vemos acá, la forma del recipiente que lo contiene. Esta fluye
o escurre con facilidad, como cuando yo me sirvo un vaso de agua o un vaso de jugo, un vaso de bebida, y estas se dilatan o contraen igual que los sólidos si yo los expongo a altas o bajas temperaturas. Luego tenemos los gases. En los gases, las fuerzas de atracción son casi inexistentes, como se muestra en esta imagen, porque las partículas están muy separadas unas de otras y se mueven rápidamente en cualquier dirección, trasladándose incluso a largas distancias. ¿Por qué? Porque una de sus características es que el volumen no tiene volumen fijo, o sea, que los gases no tienen volumen fijo. Varía el volumen a exponerse a los cambios de temperatura y de presión. Estos adoptan el tamaño y la forma del lugar que ocupa. También se dilatan o contraen, al igual que los sólidos y los líquidos. Acá hay una imagen donde tengo los tres estados de la materia. Tengo el líquido, el gaseoso y el sólido. ¿Cómo yo puedo hacer u observar estos tres estados de la materia y que pasan de uno hacia otro? Cuando es líquido y yo lo expongo a altas temperaturas, su cambio va a ser vaporización, ahí cambia a gas. Cuando es gas o el vapor y cambia su estado a sólido, esto se va a llamar sublimación. Y cuando pasa de sólido a líquido, se va a llamar fusión o escurrimiento. ¿Ya? También está la inversa. ¿Cómo la inversa dirán ustedes? Cuando pasa de líquido a sólido. A eso se le llama solidificación. Y cuando está de sólido a gas se llama sublimación. Y de gas a líquido se llama condensación. Yo les decía recién que había un cuarto estado de la materia. Este cuarto estado de la materia se llama plasma. Esta se forma bajo temperaturas y presiones extremadamente altas, haciendo que los impactos entre los electrones sean muy violentos, como lo muestra aquí la imagen, y estas se separan del núcleo y dejando solo los átomos dispersos. Eso pasa mucho cuando ustedes ven las erupciones de los volcanes. Ahí está el plasma. Eso que erupta es lava. Y es cuando nos pasa porque está expuesta a altas temperaturas. Ahí tenemos la imagen de la cuarta materia, que es el plasma, ¿cierto? Está expuesta a temperatura, a presión y hace erupción. Ahora, ustedes en sus casas, en sus libros de ciencias de cuarto básico, pueden trabajar desde la página 125 a la 127. Hay una guía de aprendizaje en las 132 y 133. Terminando estas actividades, pueden seguir con esa guía de aprendizaje. E incluso hay un juego donde ustedes pueden participar con sus hermanos, padres, tíos, o incluso para poder trabajar con los abuelitos en casa, que está en la página 134 y 135, para que se diviertan jugando con las ciencias. Bueno, chicos, nos vemos hasta la próxima. Adiós. La ilustre Municipalidad de Copiapó y Holbert Televisión presentaron Copiapó TV Educa. Si quieres volver a ver esta clase, puedes visitar nuestro canal oficial de YouTube
y en todas nuestras redes sociales.